Pensaba que era solo un ridículo espectáculo de fuegos artificiales de alguien, hasta que entendí que los fuegos artificiales no empiezan a hablar. Los primeros minutos parecían un fallo técnico gracioso. Alguien había lanzado drones. Alguien se estaba burlando del mundo entero. Luego la pantalla de mi teléfono no mostró sin señal, sino una línea de símbolos que parecían resonar con un ritmo dentro del pecho. Estaba sentado en el alféizar, con una taza de té helado en la mano, y sentía cómo la risa se iba apagando poco a poco. Las franjas de luz cortaban el cielo sobre la ciudad, pero no caían, no estallaban. Flotaban como anclas de luz blanca que se sujetaban a las nubes. El color no cambiaba solo en el espectro, sino en la sensación. Primero cálido, hasta una nota incómoda de reconocimiento. Luego frío, como la tela de un viejo cine. Radios, antenas caseras y satélites registraron al mismo tiempo. El pánico y la esperanza se sentaban juntos en cada comentario, como una pareja extraña en el mismo banco. Algunos bromeaban sobre el fin del mundo, y en la broma aparecía un destello de alegría, como si en la conciencia se filtrara la expectativa de un milagro. Otros hablaban de evacuación, de zonas seguras, de las reservas que por fin servirían. Pero había algo más, una esperanza masiva, casi física, de contacto. Yo no era un héroe ni un científico, solo alguien que miraba al cielo y pensaba en voz alta, aunque nadie alrededor escuchara mis pensamientos. Veía a la gente en balcones de medianoche con bolsas de basura llenas de pertenencias, a adolescentes grabando vídeos de baile con los hilos de luz titilando de fondo, a ancianos persignándose como si el mundo por fin coincidiera con sus oraciones. Sentía un orgullo extraño. Las señales no eran caóticas, se repetían con precisión matemática, pero el patrón era tan ajeno que resultaba absurdo llamarlo música. Los trenes detenían su marcha, los aviones eran desviados a reserva, y hasta los que solían ironizar sobre todo se quedaban en silencio. Los canales científicos transmitían gráficos en directo, y las voces de los analistas, que normalmente hablaban con calma, parecían quebrarse por la emoción. Y yo estaba allí. Cuando aparecieron los primeros comunicados oficiales en la pantalla, el mundo parecía una gran red nerviosa. Cada reacción, y entonces empezó lo más aterrador y lo más fascinante a la vez. La gente se reunía no solo para mirar la luz, sino para esperar una respuesta. En las comunidades surgían planes. Unos recordaban historias de antiguas profecías. Otros exponían sus propias teorías sobre fenómenos naturales. Y yo pensaba que el mundo siempre había amado las historias de encuentros, porque daban la posibilidad de creer en otra vida, una en la que las preguntas reciben respuestas. Me parecía que ahora las preguntas buscaban su propia respuesta. Al final de aquella noche el cielo no se hizo más pequeño, pero sí mucho más importante. Los hilos de noticias del mundo se llenaron de Por la mañana el mundo no despertó con los despertadores, sino porque cada pantalla, cada altavoz, incluso la bombilla de la cocina o la pantalla de un cajero comenzaron a brillar con la misma luz. Me desperté con la extraña sensación de que había alguien en la habitación, y entendí que mi viejo televisor, que ni siquiera estaba conectado a la red, resplandecía. Dijo que ellos regresaban. La palabra regresaban sonó tan inesperada que al principio pensé que había oído mal. Siempre habíamos esperado la llegada de alguien nuevo, alguien externo. Pero aquí la sensación era que nos ponían ante un hecho. Ya habían estado aquí alguna vez, y ahora simplemente volverían a pisar una... El mundo reaccionó al instante. Unos corrieron de nuevo hacia la religión.
Vi cómo junto al templo más cercano la gente se arrodillaba, se persignaba o recitaba sus oraciones. Recuerdo cómo encendía los canales internacionales de noticias y sentía que todos transmitían lo mismo. Los periodistas estaban desconcertados, pero intentaban mantener la compostura. Alguien bromeó diciendo que ahora teníamos un único influencer oficial para toda la humanidad. Pero las bromas eran pocas y la mayoría se reducían a lo mismo. Si alguien puede hablarnos de manera que lo entienda cada persona del planeta, entonces nuestras disputas sobre traducciones, culturas y política parecen un juego. Lo peor era la sensación de que el mensaje se repetía una y otra vez, y cada vez parecía cambiar un poco. Como si las palabras fueran las mismas, pero el sentido se hiciera más profundo. Tal vez simplemente leíamos en él más de lo que había. La humanidad tiene esa extraña capacidad, buscar un trasfondo incluso en el silencio. Sentía cómo en mi cabeza crecía un ruido, pero no era miedo ni pánico. Mientras tanto, los escépticos aportaban sus pruebas. Decían que era una simulación masiva artificial, que no existían dioses, que todo era solo un nuevo método de control. Afirmaban que, si fueran verdaderos extraterrestres, ya habrían llegado físicamente y no estarían transmitiendo emisiones en viejos televisores. Los fanáticos respondían que precisamente así se manifiesta lo divino. Y yo me sorprendía con un pensamiento extraño. ¿Y si de verdad regresan? ¿Y si no es una invención ni una broma? Porque la palabra regreso era la más aterradora. Significaba que ya habíamos tenido contacto con ellos, aunque no lo supiéramos. Y ahora toda nuestra historia podía resultar solo una pausa, un breve descanso antes de que los dueños volvieran a su propiedad. Sonaba a la vez como profecía y no aparecieron con estruendo ni explosiones. Simplemente ya estaban allí, como si hubieran colgado sobre la ciudad desde siempre. Y nosotros solo ahora los hubiéramos notado. Recuerdo aquella mañana. El cielo estaba despejado sin una sola nube, y de pronto el horizonte se disolvió en sombra. No se parecía a las naves a las que nos había acostumbrado el cine. Ningún casco. La gente estaba en las calles mirando hacia arriba. Los conductores abandonaban los coches en medio de la carretera. Las tiendas se cerraban solas porque los vendedores simplemente salían y se quedaban junto a los demás. No era miedo ni siquiera curiosidad. Era esa mezcla incomprensible que antes provocaban las revelaciones religiosas. Las delegaciones gubernamentales actuaban rápido, pero de un modo extrañamente mecánico. En televisión mostraban los cortejos que se dirigían a zonas especiales preparadas para un posible contacto. Diplomáticos, generales, científicos e incluso algunos filósofos conocidos. A todos los sentaron en una misma mesa y los obligaron a preparar un discurso para unos seres que ni siquiera podían describir. Se notaba cuánto temían dar un paso en falso. Y yo miraba la transmisión pensando en lo ridículo que debía parecer nuestro género humano desde fuera. Nosotros, con toda nuestra historia de guerras, avances y crisis, estábamos boquiabiertos frente a figuras geométricas. Ni siquiera nos hablaban directamente, y ya dictaban las reglas. Imaginaba cómo nos observaban. En cierto momento la atmósfera empezó a parecerse a una fiesta. La gente comenzó a traer instrumentos musicales, colgar banderas, cantar himnos, incluso lanzar fuegos artificiales al aire. Parecía que recibiéramos a unos invitados tras una larga ausencia. Esa tarde en las noticias anunciaron que se había establecido el primer protocolo de contacto. Delegaciones de varios países debían acercarse a las construcciones en un momento determinado y con señales específicas. Cuando las delegaciones se acercaban al lugar de encuentro, sentía cómo se me helaban las manos.
En directo mostraban a los funcionarios levantando la cabeza hacia las estructuras suspendidas. Y en ese instante toda la ciudad enmudeció. Hablaban sin sonido, pero yo escuchaba cada palabra. No solo yo, miles de millones de personas en todo el mundo al mismo tiempo. No era una voz en los oídos, era la sensación de que el pensamiento surgía por sí mismo, pero sabías que era ajeno. Y ese pensamiento ajeno era frío, transparente, sin adornos. No contenía compasión, ni odio, ni alegría. Solo un hecho que se intuía desde las primeras palabras. Esas palabras no eran un grito ni un titular de noticias, pero así se sentían. Recuerdo cómo mi cuerpo se paralizó y ardió al mismo tiempo. Era como caer al agua. Primero frío, luego calor y finalmente temblor. Los hilos informativos del mundo se llenaron con esas 3 frases más rápido que con cualquier otra información en toda la historia. Se copiaban en comentarios, se tatuaban en la piel, se pintaban en muros. No mostraron rostros, no salieron de sus construcciones geométricas. Solo transmitieron una imagen que parecía parte de nuestra memoria. Veía ante mí escenas como de viejas cintas de cine. Pasillos oscuros bajo tierra, gigantescos depósitos de luz que palpitaba como sangre, siluetas trabajando con cápsulas blancas, y en cada escena rasgos familiares, demasiado familiares, como si no se tratara de... Al principio la gente no lo creyó. Los escépticos gritaban que era un montaje, una manipulación, un experimento ciberpsicológico. Proyecto le sonaba como otra gran conspiración. Los científicos intentaban analizar cada fotograma, cada sonido, pero cuanto más buscaban rastros de edición, yo miraba todo aquello y sentía cómo mi yo se desdibujaba. En mi cabeza giraba una sola idea. Si nos crearon, entonces, ¿quiénes somos? ¿Qué significan entonces mi memoria, mis padres, mi infancia, mis decisiones? ¿Estaban también escritas como un guión? Sentía rabia, pero sin destinatario. Era como despertar y descubrir que tu casa es un decorado. Te acostumbras a las grietas del yeso, al olor de la pintura, al sonido. El mundo no se dividió en países, sino en reacciones. Unos empezaron a venerar aún más las construcciones, porque ahora tenían la prueba de su fe. Los dioses nos crearon. Otros salían a las calles gritando, «No somos un experimento», rompían escaparates, quemaban banderas. Los líderes religiosos discutían entre sí buscando nuevas interpretaciones de las escrituras. A mí personalmente esa pregunta me atravesaba más que ninguna otra. Estaba sentado en la cocina oscura mirando cómo en la pared del edificio vecino alguien pintaba «No somos su proyecto». Lo hacía con tal desesperación que parecía que su vida dependiera de ello. Y me sorprendía pensando que le envidiaba, porque él sabía en qué creía. Yo no. Mis pensamientos se... Lo que más me impactó fue que los extraterrestres no pedían perdón ni buscaban excusas. Simplemente constataban un hecho, como si fuera lo más natural, crear vida y dejarla sin respuesta. Y esa indiferencia era lo más doloroso. En sus palabras no había amenaza ni promesa, solo una constatación seca. Sois nuestro... Aquella noche tardé mucho en dormirme. Estaba tumbado escuchando la ciudad, que de repente se había vuelto extraña. Los vecinos discutían en el balcón, en las noticias mostraban manifestaciones, y en el cielo seguía suspendido aquel cubo transparente. Lo miraba y pensaba que no solo colgaba, observaba. Y quizá esperaba. Y además, por primera vez sentí cómo puede sonar la palabra experimento cuando no se trata de ratones ni de probetas, sino de ti mismo. Y era como un roce helado en la espalda. Me desperté antes del amanecer,
aunque casi no había dormido en toda la noche. Las noticias golpeaban más fuerte que cualquier café. Anunciaron que hoy abrirían los llamados archivos. Esa palabra, cuando empezó la transmisión, el mundo enmudeció. Veía calles vacías, coches detenidos, incluso los pájaros parecían más quietos. Y entonces aparecieron las imágenes. No se parecían al cine. Demasiado reales, demasiado detalladas. Ciudades subterráneas como colmenas gigantes, kilómetros de túneles. Vi cómo los sacaban de las cámaras, cómo daban sus primeros pasos. No eran niños aprendiendo a andar, eran seres adultos que por primera vez sentían el peso de su propio cuerpo. Caían, reían sin motivo, se aferraban a cualquier cosa. Y entonces entendí que esos eran las primeras generaciones. No los primeros hombres en sentido mitológico, no. Lo más aterrador era que se parecían demasiado a nosotros. Esperaba ver algo distinto. Monstruos, seres con extremidades de más, mutantes. Pero no, eran humanos. Quizá un poco menos expresivos, sus ojos parecían brillar más, pero eran nosotros. Los conducían en grupos, les enseñaban a hablar. La transmisión fue global. La gente gritaba frente a las pantallas, algunos apagaban el sonido, otros caían de rodillas. En las redes sociales ya aparecían fotos de niños junto a los rostros congelados de los archivos. Rasgos demasiado parecidos como para considerarlo coincidencia. Y entonces me atravesó la idea. Me sorprendía pensando que sentía vergüenza, como si mi vida no fuera mía, como si yo fuera la copia de alguien, una variante cultivada artificialmente. Mis manos, que siempre había considerado mías, de pronto me parecieron ajenas. Miraba mis dedos y pensaba, ¿de verdad los muevo yo o son parte de algún código antiguo implantado entonces bajo tierra? Mostraban las grabaciones sin emociones, como estadísticas. Los archivos no eran historia, eran documentación. Y esa indiferencia era lo que más asustaba. Ni orgullo ni compasión, solo hechos. A la gente la crearon, a la gente la probaron. Después de verlos no podía comer. El agua. Lo más doloroso era ver cómo reaccionaban los niños. Preguntaban a sus padres, ¿también nosotros venimos de un laboratorio? ¿También somos parte del experimento? Y nadie tenía respuesta. Escuché a un hombre decir que era mentira, que era una simulación para asustarnos. Otro gritaba que era la prueba, nos dirigen, y nunca tú. Yo mismo estaba confundido. Si fuimos creados, ¿significa eso que nuestras decisiones no son reales? ¿Hay diferencia entre nacer en un hospital y despertar en un laboratorio? ¿Dónde está la frontera entre lo natural y lo artificial? ¿Y existe realmente? Los archivos se cerraron tan de repente como se abrieron. El último fotograma, el rostro de una mujer de la primera generación. Sus ojos miraban directamente a la cámara. No había miedo ni alegría, solo una mirada imposible de olvidar. Y entonces por primera vez sentí una duda real. ¿Y si ella no era solo parte del experimento? Pero junto a esa duda apareció otra. ¿Soy realmente libre ahora cuando pienso en todo esto? ¿O también forma parte del plan implantado en mí desde el principio? Y esa pregunta me costaba más respirar que cualquier verdad. Recuerdo aquel día en que el silencio de las calles se transformó en ruido, como si alguien hubiera abierto un grifo invisible y liberado todo el miedo acumulado. Hacía apenas unas semanas, todos miraban las transmisiones de los archivos como hipnotizados, y ahora la gente empezaba a salir de sus pisos. En mi edificio también empezó algo parecido a un frente en miniatura. La vecina del quinto piso colgó en su puerta un papel con la frase «Somos hijos de los creadores». Cada mañana
En el otro lado del edificio, unos chicos pintaban grafitis. No somos un experimento. Se reunían en grupos, repartían panfletos, decían que todo aquello era una guerra de información, que querían quebrarnos psicológicamente. Llamaban a no creer en ninguna transmisión, a quemar receptores y a no entrar en contacto con lo que llamábamos creadores. En sus ojos había tanta rabia y determinación que me sorprendía pensando, no son menos fanáticos que los que rezan. Entre esos dos extremos estábamos los que, como yo, estábamos perdidos. No sabíamos en quién confiar, pero sentíamos que el viejo mundo ya no volvería. Me despertaba de noche y escuchaba a lo lejos explosiones de petardos o de granadas reales. Las noticias informaban de disturbios en las ciudades, de incendios provocados. En la plaza central, donde hasta ayer había pantallas para las transmisiones, ahora había escenarios. De un lado hablaban quienes pedían aceptar la verdad y prepararse para el regreso de los padres. Lo llamaban reunificación. Creaban nuevas canciones, nuevos símbolos, una nueva religión. Del otro lado estaban los que gritaban que debíamos rebelarnos, que no éramos marionetas. A veces esos dos bandos estaban muy cerca, y el aire entre ellos era espeso, como antes de una tormenta. Vi en una manifestación cómo una mujer que se consideraba hija de los creadores tendió la mano a un chico del bando escéptico, y él la golpeó como si hubiera tocado fuego. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Ya no eran simples discusiones. En las noticias decían que los grupos religiosos crecían más rápido que cualquier movimiento político. Organizaban rezos nocturnos bajo el cielo, dibujaban símbolos en el asfalto, levantaban las manos hacia arriba. Creían que los extraterrestres eran dioses y que aceptar su verdad significaba obtener la salvación. Los escépticos, en cambio, los llamaban traidores, instrumentos. Yo caminaba entre esas personas y sentía cómo me arrastraba a un lado y al otro. Pensaba, si realmente nos crearon, ¿acaso no somos sus hijos? Pero enseguida, si nos crearon como experimento, ¿no tenemos derecho a negarnos? ¿Dónde está la frontera entre hijo y sujeto de pruebas? En mi ciudad, hasta el transporte empezó a circular con menos frecuencia. Los conductores de minibuses pegaban en los vehículos iconos con símbolos extraños, como intentando protegerse. Al mismo tiempo, en las puertas traseras aparecían pintadas: libertad para la gente, no para los extraterrestres. Incluso la publicidad cambió. Y cuando una noche escuché que alguien rompía un cristal cerca de mi casa, no entendí de inmediato a qué bando pertenecía ese sonido. Tal vez eran los que querían quemar la tecnología ajena, o tal vez los que querían robar algo para rezar ante ello. En esta nueva realidad, la diferencia entre lo sagrado y lo prohibido se borraba tan rápido que no alcanzábamos a seguir el... A menudo pensaba que esa división era lo más peligroso de todo lo que nos mostraron los archivos. No el hecho de que fuimos creados, sino cómo reaccionamos. Porque si ellos querían dividir, empecé a darme cuenta de que temía mirar a la gente a los ojos. En cada mirada veía la pregunta: ¿tú con quién estás? Y yo no tenía respuesta. Porque, al parecer, por primera vez en la historia, me tocaba ser no solo testigo, sino partícipe de una fractura que podía decidir en qué nos convertiríamos mañana: hijos de los creadores o un pueblo que se hizo a sí mismo pese a todo. Supe de los elegidos no por las noticias,
Empezaron a aparecer en las calles antes de los anuncios oficiales. Al principio parecía un rumor, que a alguien lo invitaron, que a otro le ofrecieron un paso. Nadie explicaba qué significaba exactamente, pero yo veía cómo conocidos míos desaparecían unos días y luego regresaban distintos. Hablaban más despacio, se movían con más seguridad, y sus ojos brillaban con un resplandor débil. El comunicado oficial llegó el mismo día en que la gente aún discutía en las plazas sobre la verdad de los archivos. Los extraterrestres declararon que parte de la humanidad estaba lista para unirse a la verdadera civilización. No explicaban con qué criterio elegían. Lo llamaban selección natural de un futuro común. Esas palabras sonaban bonitas, pero frías. No había en ellas ni calor ni compasión, solo la constatación de un hecho. Unos están listos, otros no. Las listas con nombres se difundían por las ciudades como resultados de exámenes. La gente se paraba frente a las pantallas buscando su apellido, como si esperara una sentencia. Yo estaba en la multitud, mirando las líneas parpadeantes sin poder apartar la vista. Mi nombre no estaba allí. No sabía qué sentir, alivio o agravio. A mi lado, una mujer rompió a llorar. Había encontrado el suyo. Otro hombre gritaba que era un fraude, que él era más digno que cualquier elegido. Se parecía a una lotería, pero el premio no era riqueza. A los que elegían los reunían en centros especiales. Entraban allí como personas comunes y salían distintos. Decían que les mostraban mundos que no habíamos visto, que les abrían tecnologías que permitían cambiar el cuerpo, expandir la conciencia. Escuché a uno de los regresados explicar que ahora percibía más colores, más sabores, que su cuerpo era más ligero que el aire. No ocultaba la alegría, pero en su voz había un vacío, como si hubiera dejado parte de sí mismo en algún umbral. Lo que más me sorprendía era que esos cambios no hacían que la gente se pareciera a los extraterrestres. Seguían siendo humanos, solo distintos, modernizados, pero reconocibles. Sus rostros eran los mismos, pero sus movimientos más precisos, sus miradas más frías. Era como si miraran a través de nosotros, como a través de un cristal. Y eso dolía más que cualquier hostilidad abierta. Para los que quedamos no listos, empezó otra vida. En la ciudad apareció una nueva frontera invisible. Los elegidos vestían trajes nuevos, usaban dispositivos nuevos, tenían acceso a zonas restringidas. Nosotros quedábamos rotos, desorientados. En los cafés aparecieron carteles, solo para elegidos. Al principio como broma y luego casi en serio. Mis amigos discutían sobre lo que todo aquello significaba. Unos decían que los elegidos se habían convertido en la élite del nuevo mundo. Otros, que ahora eran marionetas de los extraterrestres, que su libertad había sido sustituida por una ilusión de poder. A veces los miraba y pensaba, ¿y si simplemente tomaron la decisión que nosotros no pudimos? ¿Y si se arriesgaron? Lo peor era ver a los niños preguntar a sus padres por qué ellos no estaban listos. En las escuelas empezaron nuevos conflictos. Los hijos de los elegidos llevaban extraños símbolos y los demás murmuraban a sus espaldas. La sociedad se resquebrajaba aún más. Si antes nos dividíamos entre quienes creían en los creadores y quienes los odiaban, ahora era entre los invitados y los dejados atrás. Y observaba cómo mis conocidos que habían pasado el proceso hablaban cada vez menos conmigo. Sonreían, pero como con otros músculos distintos a los de antes. Sus bromas eran más planas,
sus gestos de afecto más escasos. Era como si volvieran a casa después de otro planeta, trayendo consigo algo invisible que nos separaba. Por las noches pensaba en lo que significaba ser elegido. ¿Era un premio o una trampa? ¿Se puede seguir siendo uno mismo cuando te dan posibilidades con las que nunca soñaste? Y lo más importante, nosotros, los no listos, ¿realmente seguimos siendo nosotros mismos o simplemente nos apartaron para otro propósito? No tenía respuesta, pero sentía que esta nueva división dolía más que todas las anteriores, porque ahora no era solo una idea, se había vuelto física. Los elegidos caminaban a nuestro lado, pero ya no éramos una sola especie. Y quizá por primera vez sentí verdadera envidia, mezclada con un miedo que no me dejaba ni admitirlo. Recuerdo el día en que todo se puso en marcha. Hasta ese momento aún intentábamos mantenernos dentro de la realidad conocida, incluso después de sus revelaciones, incluso después de que ofrecieran a los elegidos nuevos cuerpos y nuevas capacidades. Fingíamos que no nos afectaba, que en algún lugar más allá de nuestra pequeña vida ocurría algo enorme y ajeno, pero que aún podíamos escondernos. Y entonces, una mañana, me desperté caminaba entre ellos como entre olas, y sentía cómo esa energía subía desde abajo. Los lemas que ayer temíamos pronunciar hoy ya estaban escritos en las paredes, en la ropa, incluso en la piel. No somos un experimento, somos autónomos. El hombre libre es más fuerte que el creador. Las palabras los extraterrestres se llamaban a sí mismos creadores, pero en esa palabra ya no había ni santidad ni respeto. Sonaba como el apodo de un enemigo. Sus plataformas colgaban en el cielo como ojos fríos, observaban, registraban, corregían nuestros movimientos. Probablemente no creían que nos atreveríamos. Empecé a trabajar con un grupo que fabricaba dispositivos primitivos para bloquear sus sensores. Eran pequeñas cajas montadas con piezas robadas de fábricas o desmontadas de drones en vertederos. Incluso las llamábamos en broma piedras para dioses, como si hubiéramos vuelto a las armas primitivas, pero en versión tecnológica. Primero las probábamos en túneles abandonados del metro. Cuando el aparato funcionaba, la plataforma sobre la ciudad empezaba a parpadear, y eso nos daba unos minutos de silencio. Unos minutos, pero suficientes para trasladar personas, documentos o transmitir datos sin ser interceptados. Lo más difícil era saber quién estaba a tu lado. En la multitud, fanáticos que aún consideraban a los extraterrestres dioses, provocadores, gente que simplemente tenía miedo. Vivíamos como en dos mundos a la vez, uno oficial, controlado, estéril, otro sucio, pero vivo. Empecé a notar cómo cambiaban los rostros cuando se apagaban las cámaras. El vecino que ayer hablaba del tiempo, hoy traía en silencio planos para nuestro proyecto. El barista de un café que parecía un templo de la tecnología me pasaba una memoria con datos sobre sus centros de elegidos. No sabíamos los nombres unos de otros, pero conocíamos el objetivo. Cuando ocurrió el primer enfrentamiento real, yo estaba en la otra punta de la ciudad. Su delegación salió hacia la gente en una de las plataformas y la multitud avanzó. Los inhibidores funcionaron, los drones de seguridad quedaron suspendidos como peces en el agua, y entonces la gente simplemente se lanzó contra ellos, no por odio, sino por miedo y desesperación. Vi en directo cómo caían sus columnas de luz, cómo se desmoronaban los huevos metálicos,
los mismos que usaban para escanear multitudes. Todo parecía escenas de una vieja película, pero ya era la realidad. Después de aquella noche nada fue igual. Dejamos de ser observadores pasivos de su experimento. Sí, nos perseguían, nos atrapaban, borraban datos, mostraban ejemplos en la red, pero algo ya había cambiado. Me parecía que hasta el cielo era distinto, menos limpio, menos brillante, pero nuestro. Perdimos el miedo, y ese era su único arma verdadera. Sé que suena como el inicio de una guerra, pero en realidad fue el inicio de la vida. Personas que nunca se habían conocido empezaron a buscar un lenguaje común sin sus mensajes universales. Aprendimos de nuevo a escribir nuestros propios códigos, nuestra propia música, nuestras propias historias. Y cada vez que sostenía otro inhibidor, otro transmisor casero pensaba, quizá así nace la verdadera libertad. No como un gran regalo, sino como pequeños fragmentos que recogemos y unimos en un mundo nuevo. Nunca pensé que uno pudiera acostumbrarse a la guerra, incluso si aún no era una guerra abierta, sino más bien susurros y destellos en la oscuridad. Vivíamos en tensión constante, pero aún así intentábamos reír, bromear, fingir que seguíamos siendo personas y no solo sombras en el gran juego de los creadores. Y justo entonces, cuando empezábamos a sentir una extraña seguridad, cuando la revuelta ya cobraba fuerza, se abrió algo que me hizo dudar de todo otra vez. Resultó que ni siquiera sabíamos quiénes eran ellos en realidad. Me topé con ello por casualidad. Uno de los archivos clandestinos que intentábamos hackear no era solo su base de datos, sino algo más profundo, como un fragmento arrancado de otra historia. No eran registros sobre nosotros, sino sobre ellos. No había símbolos oficiales, ni títulos fríos. Solo fragmentos de vídeo, voces distorsionadas, imágenes de planetas que nunca había visto y mapas de sistemas estelares que no coincidían con nuestros catálogos. Al principio pensé que era falso, pero cuanto más miraba, más entendía. Era demasiado complejo, demasiado ajeno para ser fantasía humana. Resultó que los creadores también habían sido alguna vez seres de otro mundo. Nunca nos lo dijeron. En sus mensajes universales se presentaban como absolutos, como principio y fin, pero en realidad eran refugiados. Vi cómo sus ciudades ardían en llamas, cómo enormes naves escapaban de órbitas destruidas, cómo ellos mismos se hablaban con pánico. Huyeron aquí, y nosotros éramos parte de su plan de supervivencia. Al principio no entendía por qué nos habían creado. Y entonces en los archivos aparecieron palabras que aún no me dejan en paz. Llamaban a los humanos reserva, recurso colectivo, arma potencial. Sonaba terrible. No éramos sus hijos, ni siquiera un experimento científico. Éramos para ellos un almacén, material genético, conciencia que podía unirse en algo mayor. Un ejército que podían lanzar contra sus enemigos. Intentaba imaginar a esos enemigos, pero no me alcanzaba la imaginación. En las grabaciones solo había siluetas, oscuras, informes, como sombras de otra realidad, y eso lo hacía aún más aterrador. Si aquellos de quienes huían obligaron a los creadores a levantar toda una civilización como plan de reserva, ¿quiénes eran entonces? Y lo más importante, ¿no vendrán ahora también a por nosotros? Ese conocimiento nos dividió aún más. Unos decían, ahora se entiende por qué actúan como dueños. Ellos mismos son víctimas, solo intentan sobrevivir usándonos. Otros afirmaban, con más razón debemos liberarnos de sus manos, porque no queremos ser el arma de nadie. Y había quienes dejaron de ver sentido en luchar.
Porque, al fin y al cabo, ¿qué diferencia hay de quién dependamos si toda nuestra historia ya fue escrita por alguien ajeno? Llevaba esa información dentro de mí y me corroía por dentro como veneno. De noche soñaba que no era un ser humano, sino solo una célula en un organismo enorme que ni siquiera era consciente de mi existencia. Soñaba que mis pensamientos estaban conectados a miles de otros y que juntos éramos solo una voz en un coro creado con un único propósito: gritar allí donde callaban los propios creadores. Lo más aterrador era que parte de esos archivos mostraba sus experimentos. Vi modelos tempranos de humanos que nunca nacieron en nuestra historia. Se parecían a nosotros, pero eran algo distintos. Con brazos capaces de convertirse en armas, con ojos que veían en la oscuridad, con cuerpos resistentes al fuego y al frío. No éramos nosotros, sino algo que debía convertirse en nosotros. Rechazaron esas variantes, dejando una versión más frágil, quizá para controlarla con mayor facilidad. Y entonces entendí, incluso nuestra debilidad había sido planificada por alguien. Sentía crecer en mí la rabia, pero junto a ella aparecía un respeto extraño, porque si incluso ellos, los creadores, eran solo fugitivos, significaba que en este universo no existía un poder absoluto. Solo había quienes iban un paso por delante y quienes aún no habían llegado. Tal vez ahora seamos un recurso, pero ¿quién dijo que no podamos romper ese círculo? Si nos crearon como arma, quizá podamos convertirnos en algo más de lo que planearon. Y aún así el miedo permanecía en mí. Si algún día aparecieran aquellos de quienes huyeron, ¿qué haríamos? Ni siquiera sabemos con quién tratamos. Entonces pensé por primera vez que quizá nuestra rebelión no era solo contra los creadores. Tal vez era contra el propio destino, que nos había convertido en herramienta de alguien. El conocimiento de su pasado lo compartí solo con unas pocas personas. Sabíamos que tarde o temprano se haría público, pero queríamos ganar tiempo. Porque las masas, que apenas soportaban la verdad sobre su propio origen, podían no resistir la verdad sobre enemigos ajenos. Y aún así, veía cómo incluso entre nosotros empezaban a circular rumores. La gente decía que éramos la clave, que en nuestros genes había algo más que simple memoria de la Tierra. Algunos susurraban que ya estábamos conectados entre nosotros, que éramos una mente colectiva esperando el momento de despertar. No sé si eso es verdad o no, pero después de lo que vi en aquellos archivos ya no estoy seguro de nada. Lo único que sé con certeza es que ya no podemos considerarnos solo un experimento. Si los creadores también fueron creados, entonces estamos al inicio de una cadena infinita. Y quizá nuestro tiempo sea romperla. Nunca pensé que llegaría el día en que la pregunta ¿quién ser? Dejaría de ser una broma filosófica para convertirse en sentencia para miles de millones. Antes sonaba simple. Somos humanos, con todas nuestras debilidades y costumbres extrañas. Y ahora nos decían que podíamos dejar de ser humanos si aceptábamos unirnos a quienes nos crearon. La elección parecía una puerta. Tras una su civilización. Tras la otra la guerra por el derecho a ser nosotros mismos. Y ambas puertas llevaban a la oscuridad. La tierra hervía de discusiones. Delegaciones gubernamentales hablaban cada día, transmitiendo noticias sobre las negociaciones del siglo. Unos afirmaban que había llegado el momento de dar un paso adelante. Podíamos ser parte de una historia enorme, acceder a tecnologías que nos harían inmortales, fuertes, libres de enfermedades y hambre. Otros aseguraban que era una trampa, que allí no había libertad alguna, solo una nueva esclavitud bajo la máscara de la gracia. Escuchaba sus discursos y sentía cómo me desgarraba entre dos polos.
Nos sentábamos en refugios subterráneos y discutíamos hasta quedarnos sin voz. Algunos de mis compañeros decían, si ellos nos dieron la vida, ¿por qué deberíamos rechazar su ayuda? Es lógico, volver a la fuente, ser parte de algo mayor. Otros gritaban que precisamente ahí estaba la trampa. Nunca nos permitirán ser iguales, siempre seremos un proyecto, un experimento, un material. Miraba esos rostros y veía que en cada uno ardía el miedo, disfrazado de fe o de odio. Los creadores echaron más leña al fuego cuando anunciaron que quienes eligieran su camino recibirían la transición. La describían como una unión con la verdadera civilización, nuevas capacidades del cuerpo, de la mente, de la energía. Sonaba como el fin de nuestra vieja y débil envoltura y el inicio de una vida en una forma con la que ni siquiera habíamos soñado. Imaginaba cómo podría ser, quizá una persona capaz de ver a través del tiempo, de levantar montañas con un solo esfuerzo, de vivir milenios, pero al mismo tiempo pensaba en el reverso. ¿Y si esas transiciones borraban todo lo que nos hacía humanos? Las intrigas políticas se convirtieron en la nueva moneda. Los estados empezaron a fracturarse no solo por dentro, sino también entre sí. Países que hasta ayer estaban en guerra ahora intentaban unirse contra los creadores. Otros, en cambio, corrían hacia ellos con las manos extendidas, prometiendo lealtad total a cambio de ventajas. Y cuanto más duraba aquello, más veía. Nos habíamos vuelto como ratas de laboratorio que se pelean entre sí en lugar de escapar de la jaula. De noche salía a la superficie y miraba sus estructuras brillando en el cielo, como puertas celestiales. Y cada vez me corroía un pensamiento. ¿Y si esta es la verdadera evolución? ¿Y si ellos son solo un espejo que nos muestra en qué podemos convertirnos? Y al mismo tiempo otro pensamiento. ¿Y si en esa evolución no queda nada de la risa de un niño, del olor de la lluvia, del miedo a lo desconocido? ¿Vale la pena traicionar la propia sensación de estar vivo? Lo más aterrador era comprender que la elección no podía aplazarse. Pusieron un plazo. Dijeron que esperarían solo un tiempo determinado, después del cual quienes no se unieran se quedarían en la tierra solos. Pero sabíamos que quedarse solos significaba quedarse en un mundo que ellos podían apagar con un solo gesto. Me sorprendía buscándome la respuesta en el corazón, pero allí solo había vacío. ¿Ser parte de su historia o ser enemigo de quienes nos crearon? La elección de civilización no era sobre tecnología ni sobre guerra. Era una pregunta. ¿Cómo queremos llamarnos mañana? Y mirando en la oscuridad, entendía que ninguna opción prometía luz. Pensaba que moriría de risa. Y habría sido el final más idiota de mi historia, si no fuera porque todo alrededor ardía y danzaba bajo la luz de naves ajenas, mientras yo intentaba atarme un cordón que se deshacía una y otra vez como símbolo de todo lo que pasaba. Fue un golpe. Estaba en medio de un manto de chispas y lluvia, y me parecía que ese momento cómico era lo único que me sostenía, como si el mundo realmente quisiera comprobar hasta qué punto podíamos reír en medio del apocalipsis. La risa de pronto se convirtió en preparación para la última elección. El cielo sobre la ciudad recordaba a una película de invasión que alguna vez vi por las palomitas, solo que la música era más baja y la luz demasiado precisa, como trazada a nivel quirúrgico. Enormes cúpulas de naves colgaban como medusas gigantes, y cada movimiento suyo cambiaba el color del cielo, del azul a un turquesa enfermizo. La gente gritaba, algunos caían, otros grababan con sus teléfonos como si fuera un concierto y no una sentencia. Yo aún intentaba entender por qué mis manos temblaban más cuando sostenía la llave de todo lo que podía rompernos o volver a unirnos.
Me dieron un papel que ninguno de nosotros pidió: ser el vínculo. Sabía menos idiomas de los que debía y no tenía ninguna garantía moral. Ridículo y aterrador a la vez, como intentar explicarle a un gato las normas de tráfico. No aprendí en los campos de batalla, sino en los archivos, entre grabaciones donde voces ajenas sonaban a veces como informes científicos, a veces como nanas. De pronto mi capacidad de explicar cosas abstractas se volvió un instrumento peligroso. Las palabras podían encender multitudes o enfriar reacciones explosivas. Los golpes no eran tanto físicos como culturales. Los rayos que cortaban el metal parecían menos destructivos que las palabras de la televisión que prometían represalias. Veía generaciones que en un instante se convertían en ideogramas, fanáticos con pancartas, pacifistas con ojos encendidos, políticos dispuestos a firmar cualquier papel con tal de conservar el poder. El aire olía a quemado. El humo se mezclaba con el olor de los libros viejos de la biblioteca de mi infancia, y eso daba a lo que ocurría un matiz enfermizo, casi doméstico, como si alguien hubiera decidido organizar un golpe político en mi propio salón. Cuando empezó la parte oficial, es decir, cuando apareció la posibilidad de elegir, la gente se dividió entre quienes veían en los creadores a salvadores y quienes los veían como carceleros. Entendí que la batalla no se decidiría con cañones, empezaría en las cabezas. Me contaban que para unos la luz de las naves era como volver a casa, para otros como el inicio de un campo de concentración. Vi los rostros de quienes antes ensalzaban la ciencia, ahora rezando ante pantallas ajenas. Eso era más aterrador que cualquier explosión, porque la religiosidad puede extenderse por el tejido social como el moho. Estaba en el pasillo que conducía a la sala de negociaciones y pensaba en lo poco que sabemos unos de otros, incluso de nosotros mismos. De niño me parecía que las respuestas estaban en los libros, que bastaba abrirlos y entender. Ahora las respuestas estaban en dispositivos capaces de arrancarnos cualquier sistema de valores. Se me vino a la cabeza un detalle absurdo: el olor del pan de mi abuela, que me devolvía a la humanidad más simple con más fuerza que cualquier discurso filosófico. Comprendí que si perdemos el derecho a las pequeñas cosas, al olor del pan, a la broma del cordón de un zapato, nos perderemos a nosotros mismos. Hice lo que nadie esperaba de mí. Me acerqué al panel que me habían confiado como símbolo de paz, y en lugar de introducir el código de capitulación, cargué una grabación. No militar, no una amenaza, sino una colección de sonidos. Voces de niños, ruido de mercado, el crujido de un taburete viejo, la risa que solo puede oírse entre humanos. Fue un sabotaje tonto, casi poético, pero funcionó. Las naves se recalibraron como si intentaran reconocerlo, y sus rayos se suavizaron. No borré la hostilidad, les hice entender que en nosotros había algo que no cabía en fórmulas. En ese momento uno de los líderes dijo que ofrecíamos una alianza, otro que era traición, un tercero que era una oportunidad. Sentía cómo el peso de la elección se posaba en mi cuello. Permitir que nos inscribieran en su historia o defender el derecho a una libertad imperfecta, defectuosa. Mi mano aún recordaba los cordones y el pan de mi abuela. Eran anclas. Decidí no entregar la llave para siempre, pero tampoco empujar al mundo a una batalla sangrienta que nadie ganaría. Mi elección fue simple en su dureza: levantar entre ellos un muro de lo humano y tender la mano. Cuando los rayos titubearon y las naves dieron un paso atrás, sentí que yo daba un paso hacia la responsabilidad. No fue heroico en el sentido hollywoodense. No hubo explosión ni capa, sino un cambio silencioso de frecuencia.
Les propusimos un acuerdo en el que los humanos conservaban el derecho a ser imperfectos y los creadores el derecho a observar y aprender. Era una paz que exigía de nosotros compromiso, pero no capitulación. Comprendí que la verdadera batalla no era contra un enemigo externo, sino contra el enemigo interior, la soberbia, el miedo, la sed de control. No puedo decir que vencí, porque las victorias en asuntos así se parecen a un mercado tras la tormenta, lleno de pausas, negociaciones y tratos nerviosos. Pero sé una cosa: estando allí cuando el mundo decidía entre la guerra y la conversación, elegí la humanidad, que no es más hermosa que la justicia, pero es real. Mi corazón aún tiembla por aquellos destellos, pero cuando me agaché a atar el cordón y, por fin, lo até con cuidado, entendí que la elección no se había hecho por la historia, sino por algo más simple. Para que una mañana pudiera volver a comer pan con olor a hogar y reírme de cordones igual de tontos. Me desperté con el silencio. Por primera vez en muchos meses no había sirenas. Los reflectores de las naves no cortaban el cielo, y hasta el viento parecía prudente, como si temiera romper el frágil orden que por fin habíamos construido. Miraba por la ventana y veía una ciudad que había aprendido a vivir con nuevas cicatrices, edificios reconstruidos con escombros, calles que olían a cemento fresco y humo, pero en el aire no había miedo, sino terquedad. La gente sabía renacer, incluso si su origen ya no les pertenecía. Ya no discutíamos si habíamos sido creados o nacidos por nosotros mismos. Después de la revelación, todo se volvió más simple y más complejo a la vez. Unos mantenían sus religiones, solo que ahora en las oraciones aparecían nuevos nombres. Otros levantaban escuelas donde a los niños se les explicaba que éramos un experimento que había logrado superar sus condiciones. Escuché a una profesora decir a sus alumnos que nuestros creadores querían una herramienta, pero obtuvieron un pensamiento inesperadamente libre. Algunos se reían, otros lloraban, pero todos sabían: ya no podíamos volver a un mundo donde la historia empezaba solo en las cuevas. Las calles se hicieron más variadas. Caminaban juntos quienes aceptaron las modificaciones de los creadores, con ojos que brillaban en la oscuridad, y trabajadores comunes en sus monos sucios. Podían discutir, podían desconfiar unos de otros, pero ya no se lanzaban a las armas en cada encuentro. En su lugar empezaron a aparecer nuevas normas, consejos comunes donde las decisiones no las tomaban solo los humanos, sino también aquellos a quienes casi habíamos dejado de llamar elegidos. Aprendíamos a convivir, aunque fuera torpemente, con la conciencia de que esa convivencia era más importante que la victoria. Lo que más me sorprendía era otra cosa. Volvíamos a aprender a soñar. Cuando los primeros cohetes despegaron tras una larga pausa, la gente se subía a las azoteas y miraba la estela en el cielo como antes miraban las luces de las naves ajenas. Pero ahora era nuestra llama. Algunos decían que íbamos al espacio no para explorar, sino para demostrar que podíamos ser iguales. Otros, que era una huida de los observadores. Yo veía en ello un impulso sencillo. Incluso si fuimos creados, somos capaces de crear por nosotros mismos. A menudo pienso en lo que nos hemos convertido. Aún nos reímos de tonterías, discutimos en las colas, tememos a la oscuridad. En eso seguimos siendo humanos. Pero en cada uno de nosotros ahora hay una sombra de conocimiento que nos obliga a mirarnos de otra manera. Somos descendientes de un experimento ajeno, pero al mismo tiempo los primeros que lograron escapar de él. A veces me parece que en esa paradoja se esconde nuestra fuerza. Somos a la vez producto y autores, obra y creadores.
Las naves extrañas aún cuelgan en lo alto, como un recordatorio de que nos observan. Pero ya no hay sensación de jaula, hay sensación de umbral. O subimos más alto, o nos quedamos aquí. Y no estoy seguro de qué opción es mejor. Quizá la verdadera libertad no sea huir de quienes nos crearon, sino demostrar que podemos seguir siendo nosotros mismos junto a ellos. O quizá llegue el día en que vayamos aún más lejos, y sean ellos quienes nos miren con el mismo miedo y esperanza, mezclados con que nosotros miramos alguna vez sus luces. No sé si seguimos siendo humanos, pero sé que ya no tememos hacernos esa pregunta, y quizá ahí empiece un nuevo amanecer.